cuando tenemos ecuaciones diferenciales de primer orden y grado superior, entonces una alternativa más generalizada es la de resolver por el método de Lagrange. ¿No? El procedimiento es el siguiente, ¿no? Partiendo de la forma general de una ecuación de primer orden, de orden 1 o primer orden, grado n. ¿No? Como ya hemos visto para los otros métodos. No está compartiendo pantalla. Ah, perdón. Ya. Ahora sí, ¿no? Sí. Ya. Esto, lo que les decía, para poder resolver una ecuación diferencial de primer orden y grado superior, vamos a utilizar el método de Lagrange. Otro método, ya hemos visto 4 métodos para poder resolverlo. Ahora vamos a utilizar otro método, ¿ya? Que es más general, es un método generalizado. O sea, el método que hemos visto en la anterior clase, ¿ya? De Clairaut, era una particularidad del método de Lagrange, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el procedimiento para poder resolver? Dice, partiendo de la fórmula general de la ecuación de orden 1, o sea, tenemos aquí, ¿no? Esta ecuación que tenemos ahí, donde esta es una derivada de orden n, aquí tenemos una derivada de orden n-1, y así hasta la 0 derivadas, hasta orden 0. Y aquí tenemos la función, ¿no? Función de P sub 1, P sub 2. Esta es la forma general que hemos llevado. ¿Ya? Ahora, si es que esa variable, dice, despejando la variable y el método es aplicable siempre y cuando el despeje se obtenga la forma indicada, ¿no? Entonces, si nosotros a la ecuación diferencial la podemos despejar, la variable y, entonces sí podremos aplicar, y ese despeje nos considera a este tipo de ecuaciones, ¿ya? Nos considera este tipo de ecuaciones, donde y es igual, fíjense, a una x multiplicada por una función que está en base a una derivada de y con respecto de x, más aquí otra función igual con la derivada de y con respecto de x, ¿no? Entonces, dice, despejando la variable y el método es aplicable siempre y cuando el despeje se obtenga de la forma indicada. Expresamos en términos de P, o sea, esto vamos a utilizar, vamos a ponerlo en términos de P, o sea, aquí ya hemos puesto el términos de P, derivando respecto de X y aplicando las reglas del producto y la cadena, donde corresponda, considerando que P es igual a dy sobre dx. Entonces, ¿no? La derivada de y con respecto a dx es P. Entonces, reemplazamos aquí, fíjense, dy sobre dx reemplazamos por P. ¿Ya? Y cuando ya está, cuando esto podemos despejarlo. Podemos reemplazarlo antes también y de ahí recién despejar, o si no, podemos despejar y de ahí recién reemplazar. Una vez que hemos hecho el despeje, vamos a derivar. Derivamos aquí esta y con respecto a x. ¿Ya? Y ahí vamos a derivar, dice, aplicando el producto y la regla de la cadena. ¿Ya? El producto, derivadas del producto y derivadas
de regla de la cadena, donde corresponda, ¿no? Luego, ordenando todo eso, lo que derivamos, nos tiene que quedar una ecuación de primer grado, que sería de esta manera. Ecuación de primer grado. ¿Ya? De esta manera. Y esta ecuación de primer grado es resoluble por esta ecuación. O sea, se puede resolver por esta ecuación que ya hemos visto también, ¿no? En el anterior tema. Que ya hemos visto que este tipo de ecuaciones se puede resolver mediante esta fórmula, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Vamos a aprender. Vamos a aprender a resolver. Entonces, de esa manera se va a resolver. Entonces, ya, entonces vamos a ver los diferentes ejercicios que tenemos para poder, vamos a resolver estos tres tipos de ejercicios, ¿ya? Fíjense, aquí nos dan y, ¿sí? Y aquí nos dan derivada de y con respecto de x. Esto es lo mismo, ¿no? Derivada de y con respecto de x es lo mismo aquí que tener y', ¿sí? Aquí que tener y' es lo mismo que decir derivada de y con respecto de x. Entonces, no confundirse, digamos, si vemos esto, la y', o vemos esto, ¿no? Derivada de y con respecto de x. Esto igual lo puedo reemplazar con una y', todo, ¿no? Entonces, vamos a resolverlo. Ya, vamos a... Entonces, el primer caso, en este caso, la derivada de y con respecto de x sobre 2 más 2x con la derivada de y con respecto de x menos y igual a 0. Lo que nos dice aquí es que despejemos y, o sea, esta y lo podemos pasar aquí y se puede despejar, ¿ya? Y que tiene que haber una función de derivadas y una función que multiplique a x, o sea, 2 de y sobre dx por x, ¿no? Entonces, sí se cumple, digamos, ¿no? Entonces, podemos despejar y podemos multiplicar. Si ustedes se fijan aquí, aquí nos dice que, ¿no? Que hay una función de x multiplicada por una derivada, ya sea una función de derivada, y aquí otra función de derivadas, ¿ya? Entonces, esto lo reemplazamos por P, dice, y lo despejamos, ¿no? O despejamos y después reemplazamos. Entonces, entonces, eso está, digamos, entonces, se puede llegar a esta ecuación, entonces quiere decir que se puede resolver por este método. Cuando podemos llevarlo a este método, quiere decir que se puede resolver. ¿Ya? Entonces ahí, digamos, lo podemos llevar al método. Entonces,
podemos decirle, si despejamos y, que va a ser igual, ¿no? Este lo ponemos como P, entonces sería digamos P4 y este también lo ponemos como P, entonces ¿qué me quedaría? Y igual a 2x por P más P al cuadrado. Entonces eso es lo que me quedaría despejando ya, ¿no? Despejando y, ¿ya? Despejando y, cambiando esto por P. Entonces, ¿por qué le he puesto de esa manera? Porque ahí digamos esto, de esta manera es la forma que de Lagrange, ¿no? Donde tenemos que llegar. Pues, si se puede cumplir, donde tenemos aquí que esta era la derivada, pero multiplicado por x, ¿ya? Multiplicado por x. Y aquí la derivada, que era la función derivada, que la hemos cambiado por p cuadrado, ¿no? Solo la función derivada, no tenía ninguna variable multiplicada, digamos, de x, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos llevado ahí. Ahora lo que nos dice que tenemos que derivar esto. Derivar, aplicar el producto y aplicar la regla de la cadena, donde sea conveniente. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a realizar. Entonces, para eso decimos que dy sobre dx va a ser igual. En este caso, fíjense, x es una variable, p es otra variable. Entonces aquí tenemos un producto. Entonces, si derivamos con respecto de x, entonces aquí me va a quedar 2p, ¿ya? Me va a quedar 2p. ¿Ya? Me va a quedar 2p más, en este caso por el producto, y me va a quedar 2x por la derivada de p respecto de x, más aquí la derivada de, en este caso, que sería una potencia, 2p a la derivada de p, que sería dp con respecto de x. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ya. Esto, fíjense ahí, tenemos la derivada y sabemos de que p, en este caso, ya, hemos dicho que es igual a dy sobre dx, ¿ya? Entonces sabemos eso, entonces vamos a esta derivada de y vamos a cambiar. Vamos a decir que aquí es p igual a 2p, ¿ya? A 2p, ¿ya? Más, ahora aquí yo puedo, digamos, sacar esto, digamos, un factor común que va a ser dp sobre dx. ¿Ya? Entonces yo puedo decir que 2x más 2p por dp sobre dx, ¿ya? Entonces, de esta manera, yo puedo despejar, ¿sí? Solo lo que he hecho aquí, solo es cambiar este de y sobre dx por p, y aquí sacar el factor común de dp sobre dx, ¿ya? Ahora aquí, fíjense, yo voy a sumar este término, lo voy a pasar aquí, y voy a sumarlo con este, pero aquí tengo, va, menos 2p más p va a quedar, entonces me quedaría
me quedaría menos P, ¿ya? Menos P igual a todo esto. Eso es lo que me quedaría. Vamos a realizar menos P igual a 2x más 2P por dp sobre dx. ¿Ya? Ahora, si yo esto lo llevo al otro término, como está multiplicando, el denominador va a pasar a multiplicar y el numerador va a pasar a dividir. Entonces me va a quedar que menos P por dp sobre dx va a ser igual a 2x más 2P. ¿Ya? Si yo a esto lo divido por menos P, ¿ya? Lo divido por menos P para eliminar esto, para que me quede la misma función, ¿ya? Lo divido por 1 sobre menos P, ¿ya? Lo multiplico a todo ello. Entonces aquí me va a quedar dp sobre dx, ¿ya? Igual, en este caso, lo multiplico aquí, ¿qué es lo que me quedaría? Me quedaría menos 2 sobre P por X. Y aquí me quedaría menos 2. ¿Sí? Nada más el P se va. Entonces me quedaría menos 2. ¿Sí? Ahora, entonces aquí yo puedo, digamos, poner que dp sobre dx, este término lo paso al otro lado, más 2p por x, ¿ya? Igual a menos 2, igual a menos 2. Fíjense hasta ahí, ¿ya? Aquí obtengo una ecuación de primer grado y primer orden, ¿ya? Donde tengo una derivada. Entonces, esto, fíjense aquí, ¿qué sería? Sería mi p de x, lo que manejábamos, y aquí mi q de x. Entonces, yo puedo utilizar las fórmulas, ¿no? Entonces, esto, puedo utilizar la fórmula para poder resolver esta ecuación ya, esta ecuación, ¿no? Entonces, si ustedes han visto, a ver, la ecuación, la voy a poner, a ver, aquí, para que ustedes la vean, ya, ¿no? Era y igual a la integral de q de x por e a la integral de p de x por dx por diferencial de x más una constante c por e a la menos a la integral de p de x por dx. O sea, eso era, ¿ya? Eso era la fórmula. ¿Ya? Entonces, ya tengo p de x y tengo q de x y puedo reemplazar. Pero aquí fíjense, cuando yo esta y, fíjense, esta fórmula viene a resolver cuando yo tengo dy sobre dx más
px por y igual a q de x. ¿Ya? A q de x. ¿Ya? Entonces esto, fíjense aquí, de y sobre dx, pero yo aquí tengo dp sobre dx. O sea, p en este caso es mi variable independiente y x es mi variable dependiente, digamos, x es mi variable independiente y p es mi variable dependiente. Aquí, ¿cuál era mi variable dependiente? Era y aquí mi independiente era x. Entonces, aquí vamos a sacar, digamos, por la variable, esto, en este caso la que tenemos aquí, que es la variable dependiente. Y ahí no sería dx sobre dp. Sí, sí, tienes razón, ¿no? De x sobre de p, porque estamos viendo. Ya. Esto traemos allá, tienes. Sí, es de x sobre dp aquí. De x sobre dp. Ya. Ahí. Entonces ahí ya dx sobre dp. Entonces la variable, aquí la variable dependiente va a ser x, ya no va a ser y la variable independiente va a ser p, que sería la x. Entonces aquí vamos a tener q de p, p de p, lo que vamos a reemplazar, ¿no? Entonces vamos a reemplazar en la fórmula, ¿ya? Vamos a reemplazar en la fórmula y tenemos que x es igual entonces, ¿ya?, a la integral. Aquí nuestra p de x es 2 sobre p, ¿ya? Y nuestra q de x es igual a menos 2. Entonces, primero dice que tenemos aquí, según la fórmula, es ese q de x, que es menos 2. Entonces lo vamos a colocar aquí. Menos 2 por por elevado a la integral de q de x, que es 2p, por dp. Y aquí abajo multiplicado por dp más una constante, ¿ya?, y multiplicado aquí por a la integral de menos 2p por dp. ¿Ya? Entonces eso nos queda, ¿ya?, aplicando. Ahora, resolviendo esto, ya x es igual, fíjense esto, la integral de esto, ¿ya?, sería, vamos a continuar aquí con la integral. Aquí esto sigue siendo menos 2 por pero si resolvemos esto, aquí me queda 2 por el logaritmo de p por dp más c, y aquí también por menos 2 por logaritmo de p. Entonces, me quedaría esto. Ahora lo que yo